Bueno, buen día a todos. Hacer la voluntad ha de ser el todo de la ley. En esta reunión nos está acompañando Frater Misteria Capricorni Plenumanti. Es un frater que ya ha tenido una trayectoria dentro de Telema de hace muchos años. Ha trabajado bajo también el Ordo Saturni, el sistema adonista, y ahora pues lo invitamos para que nos cuente qué está trabajando ahora y cuál ha sido pues este recorrido. ¿Cómo está? Buen día, Frater. Buen día, hermano. ¿Cómo está? Bien, bien, Frater, bien, bien. Bueno, Yo Frater, un también. gusto tenerlo acá, un gusto tenerlo acá. Hace ya años que lo conozco, para mí es muy grato poder conversar con usted. Y bueno, pues cuéntenos, pues inicialmente usted sabe que este proyecto de Gnosis de Telema, pues trata sobre todo de abrir y difundir un poco el tema de Telema. ¿Cómo ha sido su proceso espiritual? ¿Cómo ha llegado usted a Telema? ¿Cómo se dio todo esto? Hermano, a ver, la verdad que yo cuando conocí Telema era un niño, tenía 13 años. Conocí del tema a través de una revista, fíjate, una revista esotérica. Bueno, desde niñito siempre me gustó el esoterismo, partí con temas de brujería, etcétera, tradicional. Y bueno, a los 13 años encontré esta revista, como te digo, que hablaba sobre Crowley, hablaba sobre la creación del germen de voluntad y temas así. Ya, bueno, después a los 19 años me fui a estudiar fuera de mi ciudad, ya, empecé mi carrera superior. Y ahí empecé a adquirir literatura. Me acuerdo, el primer libro que conseguí fueron los textos sagrados de Telema, un texto hermoso. También magia en teoría y práctica, etcétera. Te estoy hablando, bueno, yo actualmente tengo 49 años, imagínate, estamos hablando como de 30 años atrás. Y digamos, ahí empecé con el tema y a leer, a practicar, etcétera, pero de manera independiente. Nunca fui muy amigo de logias, ¿ya? De grupos esotéricos, etcétera. Pero en los últimos años, fíjate que sí, participé dentro de lo que es Memphis Misraín, Otto, etcétera. Actualmente sí estoy inactivo en logias, ¿ya? Pero sigo mis trabajos. Actualmente estoy sobre todo en lo que es Yotish, lo que se conoce como astrología védica, pero la astrología védica va más allá, digamos, de hacer cartas astrales, sino que es una sadhana, ¿ya? Tienes que hacer tus prácticas espirituales, etcétera. No sé, eso sería en resumen, digamos, en lo que En estoy. resumen, bueno, Frater, no sé qué nos puede comentar algo de, bueno, esas primeras etapas. Yo lo conocí a usted bajo unas publicaciones que usted estaba haciendo ya hace varios años, unos casi 15, 20 años, alrededor de ciertos trabajos con respecto por lo menos a Regulus, algunas traducciones de algunas diferentes publicaciones que usted estuvo haciendo. ¿Me escucha, Frater? Sí. Sí, ahora sí. Ya. Yo lo conocí a usted entonces, como le venía diciendo, con algunas publicaciones alrededor de todo este tema del maestro Gregorius, algunas cosas también de todo este linaje, o sea, cómo fue todo ese proceso suyo, o sea, cómo se dio todo este interés por esta corriente espiritual, pues que no es tan ortodoxa dentro de Telema. Bien, lo que ocurre, mira, eso es súper extraño lo que me ocurrió, fue una experiencia astral. Más o menos era así, según lo que recuerdo, iba caminando por la calle cerca, digamos, aquí de mi casa. Y de repente veo una casa, ¿ya? Y acá las casas tienen, digamos, la parte del techo en forma así como de un triángulo, ¿ya? Y en esta parte del triángulo estaba el sigilo de Fraternita Saturni, ¿ya? Yo en esos tiempos no tenía idea de lo que era Fraternita Saturni. Bueno, veo el símbolo, tomé apuntes en mi diario mágico y empecé a investigar. De ahí, claro, descubrí este tema de Fraternita Saturni. Tengo un amigo acá en mi ciudad que le gustan estos temas. Y le empecé a comentar de mi sueño. Y me dijo, Juan, ¿sabes qué? Mi papá fue pitagórico, ¿ya? Y tengo unos documentos que te pueden gustar. A él, digamos, me dijo que no estaban como muy avanzados para su tema. Y me los pasa. Estos textos eran justamente del maestro Gregorio, etcétera, sobre Fraternita Saturni. Y ahí empecé, digamos, mi traducción.
Cuando estaba en eso, conozco a algunos hermanos, ¿cierto?, de Brasil y de Canadá, ya que estaban formando Fraternitas Saturni, perdón, Ordo Saturni. Y ahí, digamos, claro, bueno, yo empecé a colaborar con este tema de las traducciones a enviarse. Como que eso es. Ya, y ahí empezó su interés en este trabajo. Bueno, y Correcto. ahí como usted saltó con el tema del adonismo, este es un tema también muy interesante que bueno, da para mucho en la actualidad. No sé si todavía lo sigue trabajando o este tema cómo Correcto. se dio, Frater. Este tema, mira, empezó con Franz Bardon, la verdad. ¿Ya? Empecé, digamos, a estudiar a Franz Bardon un día en una librería en Santiago. Compré, digamos, el primer libro, fíjate que compré fue el de Evocación Mágica. Siempre me ha gustado el tema de la evocación. Es muy ¿Ya? bueno ese texto. Muy bueno. Y ok, lo voy leyendo y encuentro estos sigilos que nunca había visto antes, ¿me entiendes? O sea, porque se te das cuenta, son como sigilos distintos a los que se conocen, digamos, A los de Agripa, ¿cierto? a Son los de algo distintos. Agripa, a los de Goesia, qué sé yo, ¿me entiendes? Entonces eran distintos. Y dije yo, bueno, ¿y de dónde sacó estos sigilos este tipo? ¿Me entiendes? Y al principio pensaba, no sé, todo esto se lo inventó él, ¿ya? Y claro, bueno, empiezo a investigar y así fue como llegué a Kincher, ya el doctor Musalam, que es el fundador justamente de la corriente adonista. Empecé a adquirir textos, a comprar textos en Austria y a traerlos, digamos, a Chile. Y ahí empecé, claro, mis traducciones y la práctica. Sé que eso, pero es una corriente un poquito extraña, me he dado cuenta así como que la gente no entra muy bien en el adonismo, tiende a tener como una especie de rechazo al adonismo. No Ya, sé si tú has notado eso, pero a mí me da esa sensación. Lo que es a mí, la verdad, me fascina el adonismo. ya, sí, es que realmente es fascinante. Yo estuve estudiándolo pues un tiempo así, pues muy escuetamente con usted. Estuve, pues, o sea, lo que usted me estuvo compartiendo del tema, y hay temas muy interesantes. Hay una relación bien interesante con la demonología, ¿sí? Con una Claro, forma de la demonología muy interesante, pero es que aquí es donde yo veo, Frater, si me lo permite como comentarlo, que hay un tema con respecto a la fascinación moderna que tienen muchos adolescentes, muchos pelados hoy en día jóvenes con respecto a la demonología y al camino de la mano izquierda. Entonces, claro, cuando ven que hay un trabajo de demonología que no tiene este tinte oscuro, entonces como que se alejan un poco decepcionados porque esperaban más el espectáculo y la sí, demonología antigua, el trato con los Dijin, con los daimones antiguo no tenía este contexto moderno de la mano izquierda occidental. claro. Bueno, ahí es donde, por ejemplo, tú sabes, en el adonismo es como invertido. Se considera que las fuerzas positivas son los daimones, ¿cierto? Exactamente, sí. Las entidades, digamos, planetarias de tipo arcangélico son las más peligrosas. Incluso en ese sentido se parece un poquito más al gnosticismo, ¿ya? Sí, Donde, sí. digamos, los arcángeles cumplen un papel más arcóntico. Ujú. Y claro, más de selladores, ¿no? O como, como guardianes del karma, como a veces se habla dentro de la cábala, ¿no? Como este aspecto de controlar a la raza humana. Claro. Fíjate que en Yotis también se estudia este tema, pero es un poquito más desarrollado, ¿ya? Se supone, por ejemplo, que un planeta tiene varias, a ver, es más o menos lo que dice Gregorius cuando habla sobre, por ejemplo, Urano. No sé si has dado Ujú. cuenta que habla de la octava superior y la octava inferior, Sí, sí. ¿no? Entonces, es más o menos lo mismo que habla Jyotish. En la octava inferior, es cierto, se presentan, digamos, hasta los devas, incluso asuras, ¿ya? Ujú. Pero en escalas, digamos, en octavas superiores ya se manejan, por ejemplo, la Trimurti, ¿ya? La Mahavidyas. Entonces, es distinto, ¿me entiendes? Un planeta tiene ambas octavas, por decirlo, una octava superior y una octava inferior. Ya, sí, claro. Y hay una relación fuerte entre esta astrología que usted me cuenta, que es adonista, que tiene un trasfondo muy sumerio, ¿será sumerio de todo este lugar?
y la correcto, astrología védica que usted está trabajando en la actualidad. es lo, mi- es lo mismo. Fíjate que incluso, bueno, lo podríamos decir así, los maestros occidentales traen, a ver, por ejemplo, en masonería, ¿cierto? Se dice toda iniciación viene de Egipto, a ver, Sí. toda luz viene de Oriente, ¿cierto? Ujú, Me acuerdo muy bien el orden. Si te das cuenta, o sea, el conocimiento, claro, viene de Oriente, viene de Medio Oriente o Oriente Lejano. ujú. Eh, Cuando uno estudia, por ejemplo, la astrología hedonista, te va a dar cuenta de que hay aspectos que hacen, por ejemplo, los planetas, sobre todo Saturno, Júpiter y Marte, ¿ya? Son aspectos, no sé si recuerdo, por ejemplo, afectan a Saturno, a su casa 3 y 10, Sí, ¿ya? sí, Era la casa 5 y 9. Y eso Saturno lo encuentra en la astrología tropical, en la astrología tradicional occidental. ¿Ya? Sin embargo, eso mismo está en Yotis, está en la astrología védica. ¿Ya? Entonces, ahí tú te vas dando cuenta cuando entras al mundo del Yotis, que claro, o sea, en la India se conservó la tradición viva, ¿ya? En cambio, por ejemplo, de los sumerios, etcétera, todas estas tradiciones, tenemos vestigios, puesto que son tradiciones que ya desaparecieron. Pero en la India sigue viva la tradición. Entonces, eso es lo ya. rico, O está sea, más que hay mucho completo. todavía por explorar por ese lado, hay mucho todavía que podemos sacar. Claro, hermano, y sobre todo en telema. Fíjate que yo he estado haciendo últimamente el ejercicio de leer el libro de la ley y leerme Bhagavad Gita. Sí, Y se parecen mucho. El mensaje de fondo es prácticamente el mismo. ya. ¿Entiendes? Bueno, Sí. hoy en día hay una estallido muy fuerte con esta reinterpretación del tema de Telema. Como usted se ha estado dando cuenta, Frater, pues muchas personas están hablando como que Telema ha tenido como un boom más se ha visibilizado más. Sin Mm, embargo, pues eso también hace que haya pues mucho conocimiento light con respecto a Telema, ¿no? Que Aleister Crowley, muchas cosas se dicen de Ethereum, ¿no? Que las claro. drogas, que la lujuria es enfrenada, que dentro de Telema nosotros vamos es por un hedonismo ahí como confuso también, que llevas como a alimentar el ego y no tanto a un proceso de desarrollo. ¿De cómo ve todas estas perspectivas con respecto a eso que me dice el libro de la ley y esas investigaciones que estaba haciendo y lo que se entiende por telema? O sea, ¿qué es telema para usted, Frater? ¿Cómo usted ha desarrollado este tema? A ver, ¿cierto? Telema es voluntad, ¿cierto? Creo que incluso Colguien hizo un comentario por ahí, en una conversación que se dio de un tema en tu grupo. Y bueno, a ver, lo voy a explicar más o menos así. Eh, la voluntad no es nuestros deseos, nuestros caprichos, ¿ya? Incluso Crowley dice en Magia en Teoría y Práctica, cuando habla de la vara, el capítulo de la vara, explica, ¿cierto?, Sí. de que los seres humanos como que no tenemos una voluntad, puesto que somos como medios caprichosos, a veces deseamos una cosa, al otro día deseamos lo contrario. Entonces Ujú. nuestra voluntad se anula a sí misma, ¿ya? Por lo tanto, Telema va más allá, es la voluntad divina. En términos, digamos, sánscritos o védicos, se dice lo siguiente, el alma, se conoce como Atman, ¿ya? Y el alma es una porción del Param Atman, o sea, del alma universal o Dios, la divinidad, ¿ya? Y tienen, por lo tanto, sobre todo una facultad que no la diferencia de Dios, que es Iksha o voluntad, ¿ya? Entonces, esa voluntad a la que se refiere. Entonces, ¿cómo yo puedo conocer mi verdadera voluntad? Pueden haber varios caminos, ¿cierto? Y uno de esos es la astrología védica, que te permite saber cuál es tu Dharma, ¿ya? ¿Qué es lo que es Ujú. el Dharma? El Dharma es cuál es tu camino, ¿ya? Saber cuál es tu misión de vida, qué es lo que tienes que hacer, y te permite, digamos, conocerte a ti mismo. También te permite, por ejemplo, saber cuáles son tus chatripus a trabajar, tus defectos, ¿ya? Entonces, todo un Ujú. camino, al final de cuentas, de perfeccionamiento, lo que se llama también en masonería la hora de la piedra bruta, ¿cierto? Ujú. Entonces, mira, por ejemplo, leía por ahí alguien que decía, no, que
el nuevo eón, y como que Gregorius, etcétera, decía cosas del antiguo eón que nos aplicaban ahora. No es así. Lo que pasa es que los eones hay que entenderlo también, no solamente como tiempos, ¿cierto? En la línea de tiempo, sino también como estados de conciencia. Por ejemplo, recordemos que Pista y Sofía, ¿cierto? Este libro gnóstico habla de Sí, los eones, ¿cierto? Y habla de 3 eones que son como dimensiones, o sea, estados de conciencia. Entonces, Telema es un estado de conciencia, ¿ya? Mira, si sí, no fuera así, por ejemplo, ¿qué hace Crowley tomando el libro de la ley a base de la estela de la revelación? Una estela egipcia, de montones de años atrás, mil quizás de siglos, ¿cierto? Bueno, no tanto como sí. miles, pero varios siglos atrás. Entonces, ¿qué hace tomando Telema desde eso? ¿Cierto? Que tenemos autores, ¿cierto? Donde se nos habla, por ejemplo, de la abadía de Telema, ¿cierto? En esta historia sobre Sí. Pantagruel, etc. Entonces ahí te das cuenta que Telema no es una cosa, como dicen así, tan de ahora, ¿ya? Es un estado de conciencia que hay que alcanzar, ¿ya? Y por lo tanto va más allá de lo que es lo egoico, más allá de lo que se llama, digamos, en estos términos, ¿no?, védicos, se llama aruda, que es esa imagen, esa máscara social que tenemos. No, es un trabajo realmente interno, que es Entonces, penetrar. en esta medida, pues podemos ver precisamente este paso de los eones como anclar realmente, o sea, retomar toda esta tradición y ponerla realmente en unos nuevos términos hoy, como un nivel de conciencia integrador, ¿sí? Más que Claro, de rechazo. Yo he pensado muchas veces que también esto se trata como de que, bueno, obviamente todo el contexto mágico está envuelto en un contexto de la historia, y a partir de eso hoy en día la historia ha estado muy envuelta en este tema de la renovación de todo, todo rápido, ¿no? Vivimos en una época instantánea, donde las personas quieren aprender magia en una semana, quieren aprender inglés en una semana, quieren todo rápido, ¿no? Ha sido la sociedad del cansancio, lo acelerado, y quieren aplicar esta misma idea a Telema, ¿no? Como que hay que rechazar todo lo antiguo porque da pereza estudiar los grimorios, da pereza hacer los rituales, o en dado caso las asanas, o todos los trabajos que uno desarrolla, por ir de la inmediatez, y esa inmediatez a claro. la larga el gusto, ¿no? Y eso genera como una confusión con respecto a lo que Telema implica, que implica también una disciplina, implica un esfuerzo Así es, hermano, y años de estudio. y Entonces, años de estudio. tienes que estudiar, digamos, distintas culturas, etcétera. Como te decía, o sea, te vas a encontrar en libros védicos la enseñanza de Telema. Entonces, a ver, un día tuve una conversación con un hermano que hablábamos sobre, ¿es necesariamente telemita el que conoce el libro de la ley? No, telemita es el que hace su verdadera voluntad. Eso es un telemita. Entonces, si te das cuenta, o sea, para llegar a ser tu verdadera voluntad, tienes que conocer cuál es tu voluntad, ¿ya? Y eso ya requiere una sadhana, requiere un trabajo espiritual. No es, no, es mi voluntad, no sé, pues, tomar, acá le decimos, tomar alcohol como condenado, ¿entiendes? No, no es. Eso me hace recordar al preámbulo de Introducción al Hermetismo de Franz Bardon, donde él habla de, si usted quiere entrar en este trabajo mágico, pues tiene que saber que no se trata de desperdiciar el tiempo en una cantina o algo por el estilo. Claro, sí, sí, Eh, es algo así. entonces, realmente esto implica un trabajo. No significa que esté mal una cosa o esté otra, sino dejarse llevar por los sentidos o dejarse llevar pues, por la ley del menor esfuerzo, ¿no? Lo más fácil, lo Claro, más cómodo, por lo se que trata podemos de un denominar aquí control. como el ego. Claro, se trata de un control. Mira, si tampoco estoy diciendo no, no bebas alcohol con lo que acabo de decir, no, pero tienes que tener un control, ¿entiendes? O sea, tú puedes disfrutar de todo mientras no sea vicio, mientras no te tenga esclavizado. Tú tienes que ser el señor digamos, de todos tus gustos, de todas estas cosas. Ese es el trabajo de Telema. ¿Y cuál considera usted que es como el problema que no ha permitido a las personas acercarse a Telema desde esa postura? De pronto los medios de comunicación, o hoy en día que hay un montón de podcasts o de charlas en las redes sociales alrededor de Crowley, como mejor dicho, la figura satánica, un mago negro, o sea, sobre todo toda esta vida algo tumultuosa de Ethereum,
pero no en sí lo que significa la doctrina de Telema. Siento que ha caído también con el respeto del profeta en un culto a Crowley y en su figura más llamativa y más Ujú. polémica de él. No sé, ¿usted cómo ve todo este tema? O sea, ¿qué ve que es como el conflicto para desarrollar, sobre todo en Latinoamérica, este tema? Yo creo que son dos aspectos más que nada, ¿ya? Desinformación. Y el segundo, eh, ¿cómo te explico? Hay gente que piensa de que no necesita un instructor, no necesita un gurú, etcétera, ¿ya? Y dice, ah, no, si yo, qué sé yo, si yo, alguien me enseña a mí, estoy siguiendo el rebaño. Entonces, esas actitudes ya te dejan fuera, ¿me entiendes? Porque es como estudiar una carrera, ¿cierto? Ser mago es como una carrera. Tú necesitas de alguien que te instruya para tener tu carrera. Si tú crees que solito vas a alcanzar, digamos, la meta, vas a ir muy, pero muy lento y vas a cometer muchos errores. Necesitas a alguien que tenga la experiencia, que tenga el conocimiento. Entonces yo creo más que nada que son esas dos cosas. Uno esa arrogancia, como te digo, y lo otro la desinformación. Ese tema de la arrogancia es algo que he visto muchísimo y hace parte de nuestra, pues hace parte como de nuestra época, ¿no? Mm, Donde, pues precisamente como Carl Jung lo decía, pues, o sea, en la época de hoy en día estamos como en una, darle el privilegio como a la juventud, a lo joven, a lo moderno y todo eso, pero eso también es inexperiencia. Y a claro, veces cuando eso se sale de arrogancia, no permite realmente, debería ser uno como dijo Newton, ¿no? Pararse en hombros de gigantes, sentir ese apoyo de ser una cadena y de recibir también para dar y no inventarse como si uno estuviera pues inventando el agua tibia, que es uno de los errores que a veces uno comete de adolescente. Siento que todos tuvimos algún momento de adolescente donde creíamos que lo sabíamos todo. sí, Entonces, claro, pero cuando tú ves ya, digamos, gente adulta con esa misma actitud, tú dices, bueno, ahí ya algo hay, algún problema, ¿me entiendes? Pero bueno, o sea, para seguir en estos caminos espirituales hay que ser maduro. hay que ser maduro, es verdad, Frater. Bueno, y en el sentido del camino, o sea, su experiencia ya de practicante, si no hablemos como de tradiciones, sino usted mismo, ¿qué considera que es importante dentro del camino de desarrollo, de trabajo consigo mismo, de esto que hemos llamado la verdadera voluntad, que usted considera que es indispensable? Mira, sinceramente considero de que una sadhana fuerte, una práctica espiritual fuerte, ¿ya? No solo lectura. He conocido mucho mago de salón, que le llaman, que Sí, son personas que leen sobre ocultismo, etcétera, pero no tienen una práctica constante, una práctica diaria, ya más que nada, eso diría yo. Lo importante es a diario tomarte 10 minutos diarios, ¿cierto? Para tus prácticas. Sea esta, no sé, la estrella rubí, bueno, lo que sea, el ritual que sea, pero tener tu práctica diaria y cumplirlo, que sea, digamos, sagrado. Eso te da un Shakti, eso te da un poder, un magnetismo, ¿ya? Que te permite, digamos, cumplir, eh, ¿cómo te podría decir? Ir desarrollando el germen de voluntad que contaba del principio. ese germen de voluntad. Entonces, ¿usted considera que es indispensable la práctica diaria, Correcto, la constante? práctica diaria, constante. Más el Es, estudio, lógicamente. claro, es que miren que también eso hace parte de cualquier aprendizaje. Si usted quiere aprender un nuevo idioma, quiere aprender mandarín, quiere aprender alguna cosa, a tocar un instrumento, pues usted tiene que practicar diariamente, si no va a ser muy complejo que usted desarrolle pues la habilidad, ¿no? Hace parte como de las cosas de la vida. Por eso también esto también siento que fortalece el carácter y fortalece a la Así, persona en su día a día, en su trabajo diario. así, hermano. Pero de hecho, mira, no sé, te lo digo esto porque hay mucha gente que cree de que, por ejemplo, ya leo un grimorio, voy a hacer una evocación, llego, prendo velita, voy a cantar ahí las coerciones infernales, etc. Y ahí va a aparecer el espíritu y me va a hacer rico. ¿Entiendes? Entonces, Sí, con esa mente no vas a ningún lado. Pues por eso te digo, no se necesita una práctica, se necesita un entrenamiento mágico. un entrenamiento mágico como el Liber Ratio, como el Rubí. Siento que ese tipo de prácticas entrenan ese tipo de regularidad, ¿no?
claro. Por eso en ese sentido sí es bueno, digamos, pertenecer a órdenes, etcétera, ¿ya? Porque se te dan herramientas, ¿ya? Yo personalmente lo que me molesta un poquito del trabajo en orden es que no en todos lados, digamos, pero me ha tocado, por ejemplo, a veces hay asuntos de ego, ¿ya? Donde de la jineta, el manda más, digamos, a veces se le sube el ego, entonces, bueno, ahí hay un problema que de repente puede ser molesto. Quien puede, digamos, ver, ¿cómo te explico? Tener un instructor por fuera, quizás tipo hace un Argento, me gusta más quizás ese sistema, ya que cuando, digamos, estos grupos de repente se dan esos problemas. Las En la iglesia. jerarquías. Es que los Claro, grupos sociales, los seres humanos siempre tenemos esos conflictos y esos trabajos de ego, pues por lo menos lo podemos ver dentro de las otras, ¿no? Que hay un agarrón muy fuerte entre quién es la verdadera, y no solamente ha pasado en claro, otros, eso ha pasado en todas, dentro de la sí, masonería también, de quién es sí, el que verdaderamente tiene el poder, quién sabe. Y esto, pues a la larga, pues el libro de la ley precisamente dice en este sentido, no discutas, sino el éxito es la prueba, es decir, el trabajo personal de uno es la prueba, así el es. trabajo que uno está haciendo. Y esto es algo supremamente importante. Entonces, concuerdo con usted en estos problemas que a veces se dan. Sin embargo, para iniciar, yo a veces recomiendo, y lo digo como que para iniciar es importante Claro, este tema del grupo, porque da esa sensación de cohesión. Y igual, por lo menos en la carrera, lo que usted decía de una carrera, usted puede coger todos los libros de una carrera y empezar a estudiar arquitectura, pero no va a ser lo mismo que usted tenga que ir a parciales, exámenes, estar todo el tiempo. Le va a dar usted como un bonus. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, Frater, y usted, bueno, sé que uno de los temas que a usted le interesan, como me decía, era este tema de la evocación. Es un ujú, tema interesante, es un tema que en magia nos llama mucho la atención. sí, Pero usted cree que la evocación es como, o sea, qué visión tiene usted de la evocación? Pues porque muchas personas se aventuran a coger un triángulo y a llamar lo que sea y abrir portales. ¿Usted cómo maneja esto? Mira, lo veo desde primero que nada que tienes que tener una intención bien clara, ¿ya? Lo otro, considero de que hay grimorios que son falsificaciones simplemente, ¿ya? Creo que eso lo hablamos alguna vez en este grupo que teníamos de adonismo, ¿ya? Sí, Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cierto? De que eh, hay muchos tipos de entidad en el astral, ¿cierto? Desde egrégoras, ¿cierto? Hasta entidades totalmente independientes. Entonces hay que tener cuidado, digamos, con lo que uno se relaciona, porque a veces te puede sobrecargar. A ver, te lo voy a explicar así. Hay personas que en su carta natal tienen una conjunción entre el nodo lunar norte y Marte, ¿ya? Eso se llama Pisaya Yoga. ¿Has escuchado hablar de los Pisayas? por usted, por lo que usted me ha comentado, Frater. Ok, los Pisayas son cierto tipo de entidades, ¿ya? Negativas, la verdad, de tipo más único, que se te pegan cuando tú haces, digamos, algún tipo de práctica, así que tienes, digamos, esta naturaleza que eres como un imán, al final de cuentas, para entidades. Ya, Si tú tienes esa conjunción, como que la evocación puede ser un poquito peligrosa para ti, ¿ya? Entonces, por eso te digo, siempre para este tema de la evocación es primero manejar astrología, diría yo. ¿Ya? Aunque sea la astrología, digamos, exotérica, que es la tropical, la más conocida, digamos, para nosotros. ¿Ya? Hay que saber esos temas para poder tomar, digamos, ver cuáles son los peligros, si son los momentos adecuados, etcétera. ya, Y eso te diría así como lo primero, la base. Eh, También recomendaría lógicamente el estudio de textos de Kincher y textos de Franz Bardon. Franz Bardon como para empezar, porque es bien básico, ¿ya? Después Kincher. Y yo creo que ahí ya uno puede obtener, digamos, buenas herramientas para llegar a lo que realmente es la educación. O sea, como se describe, digamos que a veces la gente cree que esto es mito de que las entidades pueden hacerse visibles. Sí, se pueden hacer visibles, pero hay sus secretitos. No está en el grimorio escrito. claro, claro, se parte como de un trabajo de experimentación y tradición oral.
Y en ese sentido, ¿usted cómo ve por lo menos el trabajo de Telema, que es muy conocido, de los 72 Goetias, pues que son entidades mercuriales, y pues bueno, que siempre hemos asociado dentro de Telema la práctica como la Shamaforá? Ujú. Bien, mira, realmente para mí, o sea, un punto de vista personal, la Goesia Sí, es un trabajo con egrégoras, ya no con entidades, digamos, independientes. ¿Qué es lo que pasa? En el caso de, por ejemplo, las clavículas menores de Salomón o Goesia, las copias que existen se saben que vienen de Roma, ¿ya? Y tú lees la Goesia, lo que te vas a encontrar son dioses de religiones antiguas, ¿cierto? Dioses caldeos, sumerios, etcétera, que están satanizados, ¿ya? Entonces, ¿de qué va el Goesia? Va de satanizar, justamente como una antipropaganda que hizo la Iglesia Católica para contra el paganismo, ¿ya? ¿y usted cree que de pronto este tipo de entidades sean entidades más antiguas que con las que uno puede, de pronto limpiando todo este sesgo, Claro, obviamente la Iglesia Católica en algún momento trabajar con estas entidades? claro, puede ser, pero ahí ya es más dificultoso. Pero a lo que quería apuntar, por ejemplo, si uno hace un verdadero trabajo de investigación y empieza a investigar sobre magia salomónica, en este caso, te va a dar cuenta que estos libros que vienen de Roma, etcétera, que tenemos nosotros los cristianos, lo voy a decir así, ¿ya? Como cristianos o tradición. Nosotros no somos cristianos, pero me refiero a hemos sido como latinoamericanos, etcétera. Tenemos como muy fuerte esa tradición, digamos, a nivel social, ¿ya? Sí, Todos estos grimorios, como te digo, son falsos. Ahora, si tú te pones a estudiar, por ejemplo, la magia musulmana, te vas a encontrar, por ejemplo, un Goesia, ¿ya? No se llama Goesia, se conoce como el misceláneo de Salomón, es uno de los nombres que se le da. Y justamente trata de 72 espíritus, pero son, como te explico, son espíritus que causan enfermedades, ¿ya? Son 72 yin, ¿entiendes? O sea, tú sabes que, por ejemplo, de la magia sí, sí, musulmana, este tema de los yin, ¿cierto? De los sí, descendientes de Iblis, etcétera. Ese tipo ¿me entiendes? De grimorios, diría yo, son los que hay que estudiar, ¿ya? La fuente. O sea, sabemos, por ejemplo, la UAS no habla de los 72 genios, los 72 yin, etcétera. Pero el original, ¿cierto? Está en la miscelánea de Salomón. sí, Entonces, sí, sí, eso, alguna vez, esa es mi opinión personal, digamos. O sea, siempre recurrir a la fuente, no quedarte con lo que se te entrega, digamos, así como lo de acceso fácil. ¿Ya? Siempre ya, investigar a fondo, a fondo. Si tú, por ejemplo, te quedas con Franz Bardo, también, o sea, tienes la puntita del iceberg de lo que es realmente esa tradición. De ya, hecho, entonces muchos usted nos recomienda no, estudiar, perdón, usted nos recomienda sobre todo ir a las fuentes, a investigar las cada vez fuentes, más. siempre, siempre, en todo tipo de conocimiento. Ver, por ejemplo, tal autor, con quién estudió tal autor, con quién estudió el autor, ¿me entiendes? Ir para atrás. ¿De dónde viene Buscar esta la cadena. información? Claro, si no hablan de Egipto, por ejemplo, a veces yo tengo discusiones sobre, por ejemplo, cosas de telema, ¿cierto? Donde palabras como el CAPS, el Q, etcétera. ¿Cómo se aplica en telema, pero qué significa en egiptología? Digamos, me encanta la egiptología desde niño. Siempre he estudiado egiptología de forma amateur, ¿ya? Entonces hay sus diferencias, pero siempre me ha gustado. De hecho, yo creo que por eso, cuando saqué este tema sobre Liber Reguli, ¿cierto? Sobre, Sí, bueno, al final de cuentas, tú sabes que en la tradición hay muchos que dicen no, que la estrella de plata, ¿cierto? Es Sirio, sí, ¿cierto? algunos han dicho Pero esto. no tiene peso dentro de lo que es la egiptología. Dentro de lo que es la egiptología, la que tiene peso es Regulus. O sea, Es por ejemplo, tú Regulus. puedes decir, no, que la crecida del Nilo, ¿cierto? La manda Sotis, ¿ya? La manda Sirio. Pero resulta que al mismo momento que se levanta Sirio, se levanta Regulus. Y los leones van a beber del Nilo. Entonces, toda la simbología Qué bueno. es a Regulus. Precisamente este texto fue uno de los textos hace ya tiempo que yo leí a usted que me pareció pues interesante, sobre todo en el tema de la importancia que no se tenía tan clara de la estrella Regulus,
en el trabajo de Telema. Y ahí estaba a la vista de todos, el líder Regulus está ahí, Crowley deja los textos, pero pues de pronto no lo deja señalado, subrayado. Pero este tipo de investigación, este texto que yo leí de usted hace tiempo, me dio precisamente la investigación de ir explorando qué era esto de Regulus, las cuatro estrellas reyes, ¿sí? Y cómo todo esto se desarrollaba en el trabajo personal, en el trabajo con la esfinge y en el trabajo del empoderamiento de la voluntad dentro de Telema, que son cosas que de pronto no hacen parte de la ortodoxia de Telema, como que dentro de las Sotos, Califato, Ursoto, etcétera, se trabajara de hace tiempo como la ortodoxia, pero que estaba ahí y que es importante empezar uno como a rescatar esos pequeños puntos claves dentro de la tradición. Así es, hermano. Y eso, estudiar mucho los textos sagrados también. Hay muchas cositas, muchos secretitos como escondidos ahí. ¿Ya? Pequeños Entonces detalles. debes tomar y investigar, investigar. ¿Qué otras tradiciones hablan de lo mismo, etcétera? Mira, por ejemplo, hace unos poquitos días, me no sé, me vino por estudiar el Arcano 5 del Hierofante, ¿ya? Y empecé a leer Sí, la descripción, ¿cierto? Donde, bueno, recordemos que está el niño, ¿cierto? En el pecho, aquí aparece la imagen del sí, niño dentro del pentagrama, y se nos dice por parte de Crowley que el hierofante tiene una sonrisa un poquito sádica, burlesca, sí, sí, ¿cierto? sí, ¿Qué hace con? ¿Qué es esto? ¿No? claro. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Y Y le falta fíjate, un pie. claro, y de repente se me vino la idea de Lila. ¿Has escuchado hablar de Lila? De los juegos de la divinidad, de los pasatiempos. Y no, cuéntenos, Frater, por favor. A ver, dentro de algunas tradiciones, esto se considera, de la India, se considera de que el universo es como una broma de Dios, una broma de Brahman, ¿ya? Eh, como que si tú le buscas sentido a la creación, no la tiene. Entonces también en el budismo se dice que el caos se fecundó por accidente, ¿ya? Como que no hay un porqué de la creación, es un simple juego de Dios, ¿ya? A veces incluso una broma de mal gusto. Sí, Entonces, Juan, viene de ahí este tema de que el hierofante, ¿cierto? Tenga esta sonrisa sádica que describe. esto es algo muy interesante porque, bueno, en algunas tradiciones, pues se habla mucho de el tema de que uno de los pesos del ser humano es darle tanta importancia a su existencia, ¿no? Darle Claro. tanta relevancia, cuando simplemente debería fluir pues gozar. Crowley en los pequeños ensayos habla de que pues este es el jardín del niño conquistador, entonces aquí hay es que divertirnos. Y bueno, Correcto. sí, Frater, continúe, Frater. No, eso es lo Bueno, que quería. precisamente este tema que acaba de tocar usted me lleva a un punto importante que quisiera desarrollar con usted, que es, bueno, el tema bueno, muchas tradiciones con respecto a esto de la creación, se habla desde un gnosticismo también pesimista con respecto a la creación, ¿no? El hecho de que estamos encerrados en un mundo que es un mundo de penalidad, que es un mundo de pena y que tenemos que escapar. Por otro lado, en los que también anoto cosas de Crowley en este texto de Pequeños Ensayos hacia la Verdad, donde él habla de que, bueno, esto no tiene tampoco mucho sentido, esto precisamente es un juego, ¿sí? Lo ve más como un juego, donde tenemos simplemente que gozarlo y estamos aquí, tenemos que manifestar y realizarlo, que no hay que ponerle tanto peso a este tema y esta tesis de pronto tan antigua, ¿sí? De encerramiento. Sin embargo, este tema lo vemos desde épocas muy antiguas en el gnosticismo. O sea, el gnosticismo se ha permeado como por estos dos puntos de vista. ¿Usted qué piensa con respecto a esto? Bien, mire, yo creo que no todo el gnosticismo tiene esa visión. No sé si recuerdas un texto de Fraternita Saturni, bueno, del maestro Gregorius, que habla sobre un ritual barbelita, ¿ya? Y en Sí, este ritual barbelita se invoca al demiurgo, no se le ve como una entidad negativa. No sé si lo sí, recuerdo. lo Ok, recuerdo, sí. entonces mira, fíjate, esto es una opinión bien personal, ¿ya? Yo creo que cosa de que las personas investiguen estos temas, eso queda, digamos, la investigación personal. Eh, Crowley
hay un momento que habla un poquito sobre la gnosis, si bien por encimita, y nos dice que como que la gnosis perdió su batalla contra el cristianismo. Es Ujú. raro. Y si te das cuenta, como una de las formas gnósticas más populares hoy en día es una gnosis cristiana. Una gnosis Entonces, cristiana, sí. la gnosis cristiana, y justamente esta gnosis cristiana es la que está recargada con ese aspecto así como, oh, que esto es una cárcel, que pretende, así como todo malo, 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 malo. Claro, Pero la negación de la naturaleza, de los instintos, todo esto es la creación del diablo, ¿no? Todo eso, toda la correcto, naturaleza y todo esto es creación del está diablo. todo así como satanizado. Entonces, no sé, a mí me gusta el gnosticismo, pero el gnosticismo pre-cristiano, ¿ya? De ahí, Precristiano, digamos, la cosa es un poquito más distinta. O sea, no se tiene esta visión. Se tiene más la versión del lila, más del juego. las del juego. Y yo siento que es una versión un poco más cercana a lo que es Telema, ¿no? Es más bien como esta alegría, ¿no? Esta alegría, obviamente que muchas personas también cuando me consultan me hablan, no, pero es que tengo muchos problemas en la vida. Y pues yo digo, bueno, pues es que la vida hace parte de ese sufrimiento, pero eso hace parte de la alegría y del baile mismo de la vida. Es como cuando Correcto. uno se come unas enchiladas o algo bien picante. El picante pica, pero hace parte de darle sabor a la comida y hace parte de Así es. esa alegría, hace parte de esa alegría. Entonces, pensar que en algún momento vamos a llegar a un estado de realización donde no se sufre, pues de pronto a mí me parece que es como también, pues, desfasarse un poco de esta realidad o alejarse del Sí, instante presente, que es el instante real con el que nosotros contamos. pero el sufrimiento es parte del juego. O sea, mire, si tú te das cuenta, son las malas experiencias las que nos dan más sabiduría, ¿cierto? Las que nos marcan más, nos dejan una enseñanza. En cambio, digamos, la fiesta, el pasarlo bien, es como más que nada como las vacaciones que tenemos, el distanciamiento, ¿cierto? De estar tranquilito ahí, pasarlo bien. Unas vacaciones, digamos, del día a día duro, que es el que realmente nos deja la enseñanza. Y si te das cuenta, por ejemplo, a ver, en astrología, ¿cierto? A Saturno siempre se le mira así como un poquito negativo, ¿ya? Por el Sí, tema de la soledad, por ejemplo, de la tristeza, etcétera. Sin embargo, si te das cuenta, las personas que tienden a la soledad, etcétera, son, hablando en magia, son los que más han desarrollado siddhis. Si tú miras, eso es por ejemplo, verdad. justamente a la India, ¿cierto? Son estos tipos sadhus, se les llama, ¿cierto? Entonces, Sí, la gente que practica la samyasya, la renuncia, ¿cierto? Son los que más siddhis tienen, los que más facultades han desarrollado. O sea, los más magos. Gregorius exacto, también, sí, eso es por verdad. algo habla de la corriente de Saturno. No, y uno también lo ve en el sentido por uno de los grandes científicos, Tesla, ¿sí? Personas que realmente, pues no es tanto por el amor a la soledad en sí, sino es porque están tan imbuidos en su trabajo que pues las otras cosas son distracciones. Y esto es Claro, un punto precisamente en una de las publicaciones que hacíamos alrededor de Gregorius con este tema de Saturno, pues yo lo ponía en unos términos un poco más nichanos, que es algo en lo que se acerca Gregorius cuando dice, bueno, amor es la ley, amor bajo voluntad, pero sin mancha de compasión, toma cosas del Zaratustra de Nietzsche y este punto de vista un poco más estoico para entender el mundo, ¿no? Para entender que las tragedias surgen, pero hace parte de nuestra forma de afrontarlas, de que la soledad es una condición también normal de la vida, ¿sí? Y de que pues el proceso se está dando en estos términos. Entonces, lo digo ¿por qué? Porque siento que el trabajo de la Fraternita Saturni, el trabajo de Gregorius y de algunos otros maestros alrededor de este linaje, pues es muy desconocido dentro de Telema, pero siento que le daría como un poquito más de sentido a lo que realmente Telema es, precisamente, Frater, debido a que hoy en día Telema se ha confundido mucho con drogadicción, lujuria, arrebato, y no necesariamente este es como, la raíz de Telema. Entonces siento que de pronto estas otras cosmovisiones un poco más sobrias darían un aspecto más interesante en Telema. claro, hermano. Hay algo que me gustaría mencionar también, ya, porque a veces veo personas interesadas en la corriente de Saturno, pero de que les cuesta más un poquito la interpretación cabalística, digamos, de todas estas palabras, como por ejemplo, digamos, de la ley, de cuando dice algo así como amor es la ley,
amor, eh, ay, ¿cómo que es? Se me Amor bajo ayuda. voluntad. No, digamos la versión Ah, de Saturno. Amor sin sin mancha de compasión. compasión. Sin mancha, Correcto. amor es la ley, amor bajo voluntad, pero amor sin mancha de compasión, dice Gregorius. Ok, pero mira, fíjate que hay una cosa, el árbol de la vida que manejan ellos no es el mismo, digamos, que maneja Golden Dawn, que maneja Telema. O sea, mejor dicho, Asuna Otto, la Argenton, etcétera. Es un poquito distinto. Hay un libro de Frater Johannes, ¿no? De Fraternitas Saturn, donde explica el sistema del árbol de la vida de ellos y las correspondencias cambian. Por ejemplo, la tríada, ¿cierto? Geser, Jochma, Binah, no tienen atribución de planetas, ¿ya? Y recién, por ejemplo, lo que es Sheset viene a ser Ujú. Saturno, desde Júpiter, Sí, sí, algo vi alguna vez ¿ya? Y Sheset sería, ¿cierto?, la cefira de la misericordia. de la misericordia. Entonces hay cosas un poquito raritas y Claro, esto hay que cambiaría saber todo. interpretar, ¿entiendes? No tan textual, por decirlo así. Ya, Claro, de le hecho, mira, entiendo. los mismos textos de Fraternita Saturni se da una práctica para Aratrón. ¿Lo ubicas? El espíritu olímpico. Sí, Espíritu olímpico de Saturno. Ok. ¿Y sabes que es para pedirle, digamos que, para pedirle misericordia en los temas del karma? Pues que Saturno, ¿cierto?, es el señor del karma, el karma faladatam, ¿cierto? sí. Eh, y se les pide misericordia, fíjate. Entonces hay que tener cuidadito, digamos, con la interpretación más tan literal de cómo se explica la ley, digamos, de Telema en lo que es Fraternita Saturno. O sea que si hay cambios a nivel energético del trabajo con los planetas, por lo menos. Correcto. Entonces, Ya, cuando decimos amor sin compasión, hay que tener cuidado. O sea, no interpretarlo tan literal, por lo que te estoy diciendo. Si Saturno es la compasión, ¿cierto? Misericordia de Sheset, en el árbol de la vida que te digo que trabaja en ello, entonces no es tan literal. eso me da dando vueltas precisamente el tema. Está interesante ese tema, Frater. Eso Claro, cambia muchísimo todo como entendemos esta reaproximación que hace el maestro Gregorius acerca el trabajo de Telema. así es, ¿no? De hecho, dentro de Fraternita Saturno hay muchos textos interesantes. Por ejemplo, también estamos acostumbrados a escuchar, por ejemplo, de que la cábala, ¿cierto?, de origen judío, ¿ya? Sí, Sin embargo, por ejemplo, Gregorius te hace ver de que hay un enlace con las tradiciones atlantes, ¿ya? Por ejemplo, los 10 titanes, hijos de Neptuno, ¿cierto? Sabíamos que Atlántida, ¿cierto? El patrono es Neptuno, digamos, era como el dios principal sí, de Atlántida. Y tenía 10 hijos, Neptuno, ¿cierto? Y sus nombres, de los 10 titanes, coinciden con la, digamos, traducción de las cefiras. Por eso decirte está uno, bueno. Pero entonces autóctonos. usted, usted piensa que por lo menos en este estudio podríamos empezar a buscar raíces griegas en todo esto. Claro, o sea, ¿cómo te explico? Más de tipo universal, ¿ya? Yo soy de la idea de que el conocimiento, lo voy a llamar cábala por darle un nombre, ¿ya? Es de tipo universal, tú lo vas a encontrar, digamos, en todas las antiguas tradiciones y es el mismo. Cambia un poquito la forma, pero el fondo es el mismo. Ya, Entonces ya, vas a le encontrar entiendo. conexiones, digamos, entre estas tradiciones. Y ahí es más o menos de lo que apuntaba el adonismo, digamos, cuando habla de los Fen y Elohim, ¿cierto? Ujú. Sí, sí, Estos invisibles, digamos, que se manifiestan y entregan este conocimiento en distintas partes del globo. Que como te digo, lo bueno es que como tradición viva, esta tradición aún está en la India, de los sumerios, claro. de los griegos, etcétera. La verdad es que gracias a la arqueología tenemos algunas cositas, pero no Sí, está sí, es completo. verdad. La India es más completo. Sí, es verdad, la India tiene cosas que debemos explorar para prender el fuego de Occidente, que se ha apagado. Así es. Bueno, aquí hay un montón de temas que usted nos deja en el tintero, Frater, para investigar con respecto a estas tradiciones.
Bueno, ya como para cerrar, como para no expandirnos tampoco explayarnos muchísimo, ¿usted qué recomendaría en este tema de telema, del trabajo, las personas que están interesadas, que hasta ahora, pues no sé, muchos jóvenes o personas ya maduras que dicen, bueno, esto de telema o masones o personas que dicen, bueno, telema, ¿qué me puede brindar telema realmente? O sea, ¿realmente es una corriente espiritual que puede brindar? ¿O cómo usted podría ver esto? ¿Qué podría recomendar, Frat? Bien, yo considero de que este lema es, mira, es la enseñanza primigenia que está adaptada para los tiempos modernos, ¿ya? Ujú. Pero Crowley, ¿cierto? Utiliza un lenguaje muy simbólico, ya muy cabalístico, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, le recomendaría estudiar y, digamos, por ejemplo, los textos sagrados de Telema, aparte del libro de la ley, pero a la vez investigar las tradiciones antiguas, ¿ya? También, sobre todo, como te digo, como tradición viva, la India. ¿Ya? E ir comparando, por ejemplo, lo que dicen los textos védicos, etcétera, con los textos sagrados, y vamos a encontrar varias cosas en común. Y yo creo que así, digamos, vamos a poder entender mejor estos textos sagrados, ¿ya? Porque si no hay muchas cosas que nos pueden quedar así como colgando. Por ejemplo, has pensado tú en el libro de la ley una parte súper extraña, cuando se da una serie de letras y números. Sí, ¿Recuerdas? O sea, esto es algo de ABK, Snowball por ahí, una cosa muy rara. pues yo me lo sé de memoria porque he tratado de descifrarlo, pero ha sido parte del juego. ABK ¿Sí? 24, Algimor 3, JX, ta. Pero entonces hace parte de un código cabalista, he estado en ese estudio. Claro, claro. ¿Entiendes? Entonces, por eso te digo, hay que estudiar muchas cosas, hay que entender la letra como símbolo, el número como símbolo, etcétera. Entonces, se requiere mucho estudio, ¿ya? Entonces, como te digo, mucho estudio, pero sobre todo la práctica. Hacer una práctica diaria. Reservarse aunque sea 10 minutos diarios, ¿ya? 10 minutos es poquito, si te das cuenta. Eso es lo que recomendaría. Y sí, Telema es un camino de autorrealización, pero hay que saber entenderlo. No es un tema egoico, no va, digamos, de que hago mi voluntad es, no sé, seguirme mis pasiones, digamos, desatar mis pasiones, sino tener un control, un autocontrol. Autocontrol, voluntad y libertad implican autocontrol. Correcto, hermano. Bueno, Frater, le agradezco muchísimo pues, por haber atendido pues, a esta llamada para conocer un poco más de su trabajo, de sus opiniones alrededor de Telema. Estamos tratando precisamente dentro de Gnosis, pues de Telema, como de, pues eso, conocimiento de Telema, como de abrir un poco las puertas alrededor de lo que es Telema. Hay mucho interés, pero hay mucho desconocimiento, sobre todo en habla hispana. Sí, las publicaciones no han sido muchas, estamos precisamente en la creación de diferentes espacios. Vamos a sacar una revista también, estamos mirando cómo podemos acomodar esto como para darle más movimiento y pues contar con, pues también con sus opiniones alrededor del tema que lleva años trabajando, pues Frater, ha Claro, sido hermano. muy grato. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, hermano, por darme, digamos, la oportunidad de hablar con los demás hermanos también, presentar un poquito de qué va este trabajo. Ya, claro. No sé si quiere decir algo para cerrar, Frater. Eh, no solamente agradecerte a la gente, decirle que bueno, que tengo mi carácter, que de repente soy un poquito, ¿cómo te podríamos decir? Pesado, bromista, pero bueno, es Bueno, parte del show. son cosas que tenemos, Frater, igual. Claro. Bueno, Frater, entonces pues muchísimas gracias. Espero que pues en alguna otra oportunidad podamos charlar y siempre pues es grato pues conocer cómo ha estado desarrollando usted su trabajo. Entonces pues Frater, gracias a todos pues lo que nos han escuchado, que nos sigan en las redes sociales, los temas que estamos desarrollando, las revistas, todos los trabajos que estamos desarrollando desde Gnosis de Telema. Este es un espacio sobre todo para abrir en habla hispana todo lo que nosotros todos los desarrollos de Telema desde diferentes puntos de vista.
no solamente desde una linealidad o desde una logia o desde un dogma como tal, sino telema como una universalidad de conocimiento desde diferentes puntos y desde diferentes escenarios. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Frater, y pues amor es la ley, amor bajo voluntad. Que esté muy bien, Frater. Gracias. Chao.